Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Para hablar de salud vamos a hablar de la leucemia linfática aguda y un plan del Ministerio del sector para contrarrestarla, mejor dicho, para enfrentarla de una mejor manera. Las cifras podrían cambiar dramáticamente para un mal muy penoso que en su mayoría, digamos, le da a los niños, pero que también podría darle a un adulto. Y este plan, muy importante, que, como le decía, va a proteger a niños y adolescentes, ¿no?, de 1 a 21 años de edad. Nos acompaña para hablar del tema el doctor Julio Barredo, peruano, residente en el extranjero, en Estados Unidos, hematólogo, ¿no?, oncólogo, pediatra en la Universidad de Miami. Doctor, bienvenido, gracias, buenas tardes. Gracias. Leucemia linfática aguda es un tipo de leucemia. Explíquenos, por favor, a mí y a los televidentes. Bueno, es el tipo de cáncer más frecuente en niños y adolescentes. Aproximadamente el 40%, 45% de los cánceres que dan en esas edades están representados por la leucemia linfática aguda, ¿no? ¿Qué tanta en proporciones con la leucemia que conocemos, digamos? Bueno, el otro tipo de leucemia, la segunda más frecuente, es la leucemia mieloide aguda, pero el porcentaje es mucho menor. Es mucho menor, es mucho tanto menor. así. Sí. El segundo tipo de cáncer más común en niños son los tumores del sistema nervioso central. Entonces, si uno suma leucemias agudas y tumores del sistema nervioso central, aproximadamente 65 a 70% de los casos de cáncer infantil y en adolescentes. Lo que tengo entendido que la leucemia linfática aguda, la diferencia, digamos, es el origen de la enfermedad. Exactamente, en la sangre. Como lo dice el nombre, Exacto, ¿no? En la sangre, los glóbulos blancos, que es de donde se origina la leucemia, las dos categorías mayores son los linfocitos y las células mieloides o los neutrófilos. Entonces la leucemia linfática aguda se origina a partir de los linfocitos, ¿no? Y como toda enfermedad, ¿podemos hablar de signos y de síntomas? Podemos hablar de signos y de síntomas, pero hay que tener cuidado porque los signos y síntomas de la leucemia linfática aguda y de otras leucemias también no hay ningún síntoma o signo que sea característico. Son síntomas y signos que se comparten con muchas enfermedades comunes. Por ejemplo, fiebre, falta de apetito, malestar. Claro, sobre todo en bebés y niños que recurrentemente se dan casos, además que no pueden expresarse. No, y van al colegio, se contagian de una gripe, un resfrío, claro, y le da exactamente el mismo tipo de síntomas. Entonces, más importante que ver el cuadro, digamos, los síntomas específicos, es ver la duración de los mismos, ¿no? Uno espera que en las enfermedades comunes, enfermedades virales, pasen. Entonces, el mensaje, digamos, a las familias es: si se ve que el cuadro no se resuelve en un tiempo prudencial, y para una enfermedad viral un promedio de 7 a 10 días, entonces se debe empezar a investigar a través del médico. Claro. ¿Qué otra cosa podría En teoría, estar así como llega, se va, ¿no? O sea, el virus tiene... lógicamente. Eso es lo más importante. Es lo más importante. Lo otro, el tema con los niños es que no se expresan, ¿no? Y a veces no se puede detectar tampoco. Lógico, los niños más pequeños no tienen capacidad de expresar. Hay una sensación interna, ¿no? Ya. Pero eventualmente, porque es un proceso agudo, si bien es cierto que inicialmente puede ser completamente asintomático, en cuestión de semanas a cortos meses, puede dar síntomas importantes, puede dar en el examen físico signos importantes, linfadenopatía pronunciada, vaso crecido y cosas así. Pero, como le digo, la presentación es tan variada que para el profesional médico que no es especialista,
Se requiere tener un índice alto de sospecha cuando uno ve a un paciente así, porque lo más común Bueno, va a ser que sea viral. Usted es pediatra, pero se ha especializado. Exacto. Tiene más conocimientos que de pronto un pediatra convencional. Mire, Bueno, el zapatero a su zapato, ¿no? Y los pediatras convencionales ven las enfermedades comunes. Correcto, de y los por niños. eso le digo, pero ¿quién es el único especialista que está al lado del padre y del hijo? El pediatra, ¿no? La confianza toda se va dirigida hacia el pediatra. Y comparando un poco con otro tipo de cáncer, ¿no? ¿Cómo hacemos esas pruebas, ¿no? Porque otro tipo de cáncer tiene una serie de pruebas, tocamientos y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, una buena un buen examen físico. El punto inicial es un hemograma, un análisis de sangre. El de sangre la leucemia es un cáncer. Es cáncer de la sangre. Entonces, en la sangre sale. Exacto. Y si bien es cierto que hay un porcentaje pequeño, 15-20%, que inicialmente en la sangre, en el examen de sangre periférica, no se ve nada. Se oculta. En la mayoría de pacientes se ve algún tipo de anormalidad. No necesariamente que se detecten blastos leucémicos en la lámina periférica, pero se detecta baja en el conteo de glóbulos blancos, anemia, trombocitopenia, por ejemplo. Una pista, digamos. Exactamente. Pero ¿el pediatra está preparado para eso? Sí. Por ahí un poco mi pregunta. Sí, para ese diagnóstico sí. Sí, para poder ver en un hemograma si es que hay suficientes cambios anormales para poder hacer el referimiento, digamos, a referir al paciente a un especialista, a una institución especializada. Ahora, lo que todavía no se puede determinar es por qué la leucemia da más en estas edades que en otras, ¿no? No sabemos exactamente, como no sabemos exactamente el por qué le ocurre a un niño y no a otro, a pesar de que sabemos mucho a nivel genético y molecular, de los cambios que ocurren en las células que eventualmente van a convertirse en células de leucemia. Sin embargo, no hay manera pronóstica de predecir de antemano quién lo va a desarrollar y quién no. Claro, sobre todo que aparece, bueno, es agudo, claro. Es agudo, o sea que avanza rápido. La importancia de detectarlo más tempranamente no está en el tratamiento, porque el pronóstico no cambia si uno lo detecta tempranamente o posteriormente con respecto al tratamiento. Lo que cambia es que cuando más tardíamente uno lo detecta, el paciente ya está más comprometido, entonces y las posibilidades de que ese paciente tenga complicaciones a veces severas con la leucemia misma o con el tratamiento propio que hay que dar inicialmente aumenta. ¿Es duro? Es bastante intenso. Incluso para los niños que digamos que se desarrollan y que evolucionan muy rápido también. Los primeros 6 meses de tratamiento son bastante intensos. El tratamiento en total son 3 años. Los 2 años y medio subsiguientes son ambulatorios y el niño puede reintegrarse a muchas actividades en ese momento, ¿no? Claro. Bueno, por tratarse de la sangre, además que circula por todo el cuerpo, entiendo que... Ese es el otro punto, que a diferencia de los tumores sólidos, que pueden estar localizados o pueden estar diseminados, la leucemia desde el momento inicial es diseminada, ¿no? Ahora, ¿este factor o solamente es un mito de que el niño como se desarrolla, también desarrolla más rápido las enfermedades? ¿Es así o no necesariamente? No, los tipos de cáncer que son más comunes en los niños son los que son a causa de errores en el desarrollo normal de los órganos, digamos, ¿no? Entonces, en algún momento, en el caso de la leucemia, por ejemplo, en el desarrollo del sistema hematopoyético de la médula ósea que produce las células de la sangre, se producen errores genéticos que normalmente el organismo está capacitado para corregir, pero en algunos casos no se puede hacer la corrección o
ocurren lesiones moleculares genéticas que cooperan las unas con las otras y el paciente desarrolla leucemia. Otra pregunta más técnica. Entre la leucemia que conocemos y esta linfática aguda, ya nos comentó que el origen es, digamos, el factor, ¿no?, distinto, pero el desarrollo es el mismo. ¿En qué sentido? Como enfermedad, quiero decir, Sí, por lo sí. que... ¿Cómo se afronta? Imagino que... En general, la leucemia aguda, la presentación y el desarrollo, el cuadro inicial es muy parecido. Si es linfática o si es mieloide, ¿no? Es un proceso agudo que se evoluciona en cuestión de semanas. Muy rápido, ¿no? Rápido. Rápido. Y es 100% fatal si no es detectado y tratado adecuadamente. Y al igual que otro tipo de cáncer, digamos, cuando uno lo supera, también tiene una ventana, o este es mucho más... La ventaja o el avance en el tratamiento de la leucemia linfática aguda es tal que en países como Estados Unidos, Europa, el porcentaje de curación de los niños es alrededor del 90%. O sea que la mayoría de niños con este diagnóstico se van a curar. Y cuando hablamos de cura, hablamos de... cura definitiva. Definitiva. Yo tengo más de 25 años haciendo hematología y oncología pediátrica. Tengo pacientes que los he tratado de niños y ahora son adultos, profesionales, tienen familia, tienen hijos. O sea que ese es el tipo de cura de la cual... Pero le decía, la ventana en este caso hay una ventana de que uno tiene que esperar que si vuelve, Lógico, o no, igual. De manera convencional, claro, para hablar de cura en cáncer, uno espera 5 años después del diagnóstico. En este caso también. En este caso también, ¿no? Las recaídas, la mayoría de las recaídas ocurren durante los 3 años de tratamiento o durante el primer año posterior al tratamiento. Correcto. Pasado ese periodo es mucho más raro, aunque ocasionalmente hay pacientes que pueden recaer años después. Desde el punto de vista genético, digamos, de hereditario, ¿hay algún estudio sobre ello? No hay ninguna evidencia que sea hereditario, que se pase de padres a hijos, ¿ok? No se contagia tampoco, no se pasa de hermano a otro hermano o amigo. Pero como otro tipo de cáncer sí, digamos, por recurrente dentro de la familia. Bueno, ¿no? hay subtipos de esta leucemia que sabemos se presentan en etapa fetal como lesiones preleucémicas, ¿ok? Y en un porcentaje de estos pacientes, estos niños que tienen las lesiones preleucémicas, se va a desarrollar leucemia. En otro porcentaje no, por ejemplo. Claro. Doctor, hablando del plan, ciñéndonos al Plan Nacional de Leucemia Linfática Aguda, ¿por qué es tan importante? Bueno, por muchos motivos. En primer lugar, hay que reconocer el esfuerzo del Ministerio de Salud y el esfuerzo en particular de la ministra de Salud, Patricia García, porque es una enfermedad bastante compleja que requiere un plan bastante complejo y amplio para poder atacar el problema. Incluye no solamente la parte médica, de abastecimiento de medicamentos, infraestructura a nivel hospitalario, a nivel de laboratorio, sino incluye coordinación entre instituciones, cooperación entre instituciones y profesionales de salud, lo cual a través de este plan nacional se está consiguiendo. Como usted sabe, la resolución se dio hace un par de meses. Está en preparación en este momento una guía de tratamiento que va a ser seguida por todos los especialistas e instituciones que participan en este plan, con miras a poder evaluar resultados, analizar resultados y implementar cambios en el futuro para, de manera incremental, conseguir que el porcentaje de cura aumente gradualmente y se llega a un porcentaje de cura como en otras partes Usted del decía mundo. 90%, pero acá 45. 45-50. Varían las estadísticas un poco de institución a institución, si el paciente tiene leucemia de bajo riesgo o alto riesgo, pero correcto.
Pero general. podría cambiar dramáticamente esto. digamos. Lógico. O sea, es un antes y un después. Lógico. Es una verdadera inversión. Lógico, y si se toma en consideración que es el cáncer más común en niños, y se toma en El nivel de consideración mortalidad. que, digamos, si curamos a un niño de 5 años y le damos 70 años más de vida, tiene 70 años más para convertirse en un ciudadano Correcto. productivo para Claro, el país. claro. Entonces, no que el cáncer en adultos y adultos mayores no sea importante, pero digamos, la inversión ¿no? Se justifica tremendamente en los niños. Para terminar y entender bien el plan, la diferencia de aquí, digamos, cuando se aplique ya definitivamente es el tratamiento, es las herramientas que se van a utilizar, es un tema de presupuesto, es un tema de mayor alcance a niños que lo padezcan, es todo junto. Todo junto. ¿Okay? Esa es la importancia del plan. Y la no especialización, de pronto en el Perú no hay esa... No, sí hay hay especialistas en el Perú y en este momento se trata la leucemia linfática aguda con éxito. Correcto. Pero falta repotenciar. Ya, y la coordinación, el trabajo en conjunto para poder hacer las cosas más eficientes y Correcto, uniformizar. entre las instituciones que dan el servicio de salud. Y que el beneficio a la población sea igual para todos. Sea donde sea que se trate. Gracias, una noticia auspiciosa sin duda, muy amable, gracias. Muchas gracias. El doctor Julio Barredo, hematólogo, oncólogo, pediatra de la Universidad de Miami, a propósito de el Plan Nacional de Leucemia Linfática Aguda. Pausa, hay más, volvemos en 7.3 Noticias.